Inicia la Bien, buenos días, buenas tardes. 2:44 de la tarde del día 11 de junio del 2024. Vamos a continuar con la audiencia. Especialista de audiencia para que me informe si están todas las partes. Sí, señor magistrado, se ha tomado la asistencia correspondiente. Están todos los sujetos procesales presentes. Bien. En la sesión pasada, ¿en qué nos habíamos quedado, especialista? Sí, señor magistrado, quedó pendiente oralizar el recurso de reposición planteado por el doctor Silva. Era respecto a qué observación, ¿ah? ¿A la primera observación? Respecto a la observación, la subsanación. A la primera subsanación, Sí, a la primera observación, entiendo, ¿no? sí, señor magistrado. Sí, está con el doctor Silva. Fiscalía, para que me informen en qué estado nos habíamos quedado. Sí, señor magistrado. La sesión anterior se dio el debate con relación al punto referido al tema del perjuicio. Nosotros habíamos absuelto a través de dos escritos, el que usted indicó que iba a ser denominado subsanatorio y el complementario. Y nosotros en ese escrito indicamos que del 2006 en adelante, como hecho posterior, y en esos términos había sido subsanado, y habíamos determinado el perjuicio dentro del marco temporal 2004 y 2005. Las defensas se opusieron al extremo del perjuicio económico que se ha advertido en el presente caso, y usted desestimó propiamente lo que habían cuestionado, lo que habían observado, dando así por levantada las observaciones con nuestros dos escritos. Y la defensa, en este caso el doctor Fernando Silva, indicó de que planteaba recurso de reposición. La oralización de ese recurso de reposición es el que había quedado pendiente para esta fecha. Bien, va a plantear el doctor Silva recurso de reposición. ¿Alguien más? Por favor, para que me informe quién más iba a plantear. Nadie más, ¿no? El doctor Silva, Señor magistrado, también la el doctor defensa. Rosales también. El doctor Rosales, buenas tardes. ¿Usted también va a plantear? Buenas tardes, doctor. Sí, la defensa también en la sesión pasada indicó que Ya. también iba a ¿Quién plantear. más? ¿El doctor Su también? Señor magistrado, buenas tardes con todos los Buenas presentes. tardes, doctor. Señor magistrado, a la lectura de la resolución que usted ha emitido y considerando que esta defensa técnica todavía no ha hecho sus observaciones, me voy a reservar de interponer recurso contra esta decisión. No interponer reposición nada más para hacer el inventario. No, No interponer, ¿no? Doctor Su, ¿le consulto? por eso, señor juez, le estoy haciendo presente que no voy a formular recurso de reposición en la medida en que me toca todavía oralizar más adelante mis observaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. El doctor Silva, el doctor Rosales, entiendo. El doctor Gutiérrez también usted va a formular, ¿no, doctor Gutiérrez? Sí, doctor. Bien, entonces nadie más, ¿no? Doctor Silva, doctor Rosales, doctor Gutiérrez, doctor Chero, dígame. Señor juez, buenas tardes a todos los presentes. Solamente para hacer una precisión, doctor, para no incurrir en el mismo tema de la sesión pasada, por la Procuraduría Pública nos estamos personando abogados, porque por la especialidad vamos a intervenir en la medida de que el debate se haga en el extremo penal y en el extremo civil. Como nos hemos apersonado. Sí, ya anoté, doctor. Muchas gracias. Doctor Gutiérrez, usted va a plantear observaciones, ¿no? Doctor García, ¿usted va a plantear también reposición? Pues voy a plantearlo. Doctor García. Doctor Burgos. También, señor magistrado. Doctor Burgos también. Bien. Doctor Barnechea, ¿usted?
También, señor magistrado. Bien. Doctor Silva, tiene usted el uso de la palabra, 5 minutos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Efectivamente, como dice la señora representante del Ministerio Público, nosotros hemos planteado esta primera observación a la subsanación que ha planteado de la acusación en virtud a la observación fundada que usted declaró en la sesión anterior a la anterior a esta. En esa observación nosotros señalamos que se había utilizado una norma no vigente y la subsanación nos da la razón, dado que usted le pidió que se observe, y aplica la norma vigente correspondiente. Sin embargo, incorpora hechos nuevos, que es lo que nosotros hemos planteado y usted decidió en la audiencia anterior tener por invalidada nuestra observación y tener por subsanado lo planteado por la Fiscalía. Nosotros hemos planteado reposición por lo siguiente, señor magistrado. Usted ha señalado en la decisión de la semana pasada, de la audiencia anterior, que los hechos que plantea la Fiscalía como nuevos, que la misma Fiscalía ha reconocido en la sesión anterior, que no fueron materia de ninguna disposición anterior de investigación preparatoria, ni de la formalización, ni de la ampliación, lo ha reconocido porque nunca respondió en qué disposición estaban, ha dicho que no estaban. Entonces, usted ha señalado que constituyen hechos de aspectos periféricos. Así lo señaló usted, señor magistrado. Dice textualmente, es decir, constituye un aspecto periférico respecto al delito de colusión. En ese sentido, como se trata de hechos que abordan el agotamiento del delito de colusión, en sencillo, dice, no tendrían relevancia penal. Para usted llegar a esa conclusión, señor magistrado, usó una resolución del Tribunal Español de un caso, un delito que no tiene vínculo con este, que tampoco tiene sentido conversarlo, pero sí el contenido del tema, que era básicamente la congruencia entre la acusación y una sentencia. Es decir, esa es la resolución que usted usó para señalar que en esa resolución se señalaba y se decía, ¿no es cierto?, que era una posibilidad que en una sentencia no se toquen los temas en estricto, completos, propios de una acusación. Sin embargo, señor magistrado, y es por eso la reposición, no estamos en ese supuesto. Este supuesto en el cual usted se ha colocado usando una resolución de otro país, no es el supuesto que recoge nuestra norma interna, que es una norma textual, imperativa y sin posibilidad de interpretación, que es el artículo 349.2 del Código Procesal Penal, que señala la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidos en la disposición de investigación preparatoria. Solo, señor juez, solo. Es decir, que tiene que estar en una disposición de formalización de investigación preparatoria o en alguna disposición de ampliación. Y esos hechos, señor magistrado, que usted considera periféricos y que además los ha calificado en sencillo, no tendrían relevancia penal, así lo ha señalado usted, son hechos. Y son hechos de los cuales no fueron tocados en la investigación preparatoria. Señor magistrado, hechos que dicen que no tienen relevancia penal. Y fíjese usted lo que le voy a leer. Dice el punto 585 de la subsanación, ¿no?, que lo incorporan a imputación personal, en este caso de mi cliente, en esta primera observación, y probablemente de otros de los imputados que por eso están participando también en ese debate. Señala textualmente, por ejemplo, que con su accionar propició que el proceso sea parcializado, puesto que existen indicios de favorecimiento hacia la representada integrante del consorcio, que no fue un consorcio transparente. Nosotros hubiéramos podido tranquilamente, señor magistrado, probar que el proceso fue transparente, realizando actos de investigación durante la etapa de investigación preparatoria, si esos hechos hubieran sido imputados dentro de la formalización. Y usted lo que señala, señor magistrado, es algo que me parece bastante serio, porque no se trata aquí de, vamos, señor magistrado, con todo el respeto que usted sabe que yo le tengo, de hacerle el trabajo a la Fiscalía. O sea, acá la Fiscalía ha señalado de manera textual que ella usó el elemento
le quiero leer el punto, permítame por favor, de la disposición número 12. Doctor Silva, vaya concluyendo. Doctor, señor magistrado, yo le voy a necesitar más tiempo porque esto es bastante importante. Sí, En la no hay problema. disposición, 2 minutos, doctor, por favor, para que concluya. en la disposición 12 señala de manera textual, ¿no? Dice, el punto 86. En ese sentido, se tiene que el imputado Marcos de Mora Vanderlei concertó de manera ilegal con Alejandro Toledo Manrique a efectos de que se le otorgue a Camargo Correa como parte de Intersur Concesiones S.A. la concesión de la carretera interoceánica tramo 4, siendo que esta concertación tenía la aptitud, dice, suficiente para defraudar al Estado. Y usted utiliza el término de la Fiscalía defraudar al Estado, defraudar, para sostener que ya con ese término se habló de perjuicio. Y no es así, señor magistrado. No se habló de perjuicio. Y por último, señor magistrado, dado que no me permite mayor tiempo, no necesitamos recurrir a resoluciones extranjeras. El recurso en nulidad 2747-2017 de Lima Sur, en el fundamento 12, señala de manera textual: emitida la acusación escrita, ya no cabe que se modifique la misma, pues a estos efectos solo puede hacerse uso de la acusación complementaria y en su caso de una acusación oral mínimamente modificada. Solo se pueden hacer corrección de simples errores materiales. Señor magistrado, lo que ha hecho la fiscal es incorporar 3 párrafos completos de hechos nuevos. Y usted está sosteniendo que estos hechos además no tienen relevancia penal. Entonces, ¿por qué permite que se los pongan si no tienen relevancia penal a su propio criterio? Nosotros consideramos que independientemente si tienen o no tienen relevancia penal, no fueron parte de la investigación preparatoria y no se deben incorporar en este momento, porque la norma lo prohíbe, es prohibitiva, no da opción de interpretación. Por eso, señor magistrado, solicito se reponga, porque realmente se están violando derechos fundamentales. O sea, el derecho a la defensa es importantísimo y no se está permitiendo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silva. Doctor Rosales, adelante. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, voy a repetir algunos argumentos. Señor magistrado, inicialmente una de las defensas planteó una observación. ¿Cómo nace esta reposición que se está planteando? Con respecto a que el término de perjuicio patrimonial se mencionaba por hecho del 2006 al 2022 y que finalmente se quedó que eso iba a ser materia o se iba a poner como hechos posteriores y que la representante del Ministerio Público justamente iba a retirar ese término o lo iba a consignar de esa manera como hechos posteriores. No hubo ninguna observación por parte de las defensas ni por alguna otra defensa respecto a la imputación específica del señor Alberto Pasco Fon Quevedo. Sin embargo, en la subsanación de esta acusación fiscal, la defensa advierte, pese a que no fue materia de discusión, que se agregan estos hechos, 2 hechos. Está en el punto 602, que se le dice 7 de abril 2005, exoneración injustificada del pago a Foncepri se redujo al 0% y también se agrega un hecho más, 13 de junio de 2005, incremento injustificado en 14 veces la partida. Estos 2 hechos en la acusación primigenia está en la página 243 de la imputación específica a Alberto Pasco Fon Quevedo, no formaban parte de los hechos de esta imputación específica, sino eran otras circunstancias que se han mencionado y que la defensa lo mencionó en su momento, y que están plasmados ahí. Por eso es que, pese a que no fue materia de discusión, se han agregado bajo el pretexto de subsanar una observación que ni siquiera fue planteada por esta defensa, y lo cual justamente afecta el derecho, señor magistrado de defensa, y como bien lo indican, las observaciones formales no pueden generar el incremento de acciones que no fueran o hechos que no fueron imputados a mi patrocinado en la acusación primigenia, toda vez que la observación formal solo incide sobre aspectos de forma en el 340, conforme indica el 349, y también hay casaciones también respecto a ello, señor magistrado. Señor, en ese sentido, solicitamos que se reponga, señor magistrado, y se declare fundada la observación que planteó esta defensa, porque se han agregado 2 hechos que no fueron materia de discusión con respecto al señor Alberto Pasco Fon Quevedo en su imputación específica. Concluido, doctor. Bien, vamos a dar pase ahora al doctor Gutiérrez. Adelante.
Muchas gracias, señor magistrado. Y para no ser repetitivo, vamos a ser muy puntual en lo que vamos a plantear respecto al recurso de reposición a fin de que se reconsidere su decisión y declare como no subsanada la observación planteada. En principio, doctor, queremos señalar que lo que planteamos está vinculado a una vulneración que nosotros queremos al principio de congruencia y de preclusión. ¿Y por qué planteamos este tema? Cuando su despacho observó la acusación primigenia, cuando su despacho observó la acusación primigenia, no autorizó al Ministerio Público, y reitero, no autorizó al Ministerio Público a modificar los hechos o circunstancias, ¿no? Por lo que se vulnera la congruencia procesal cuando su despacho está permitiendo al Ministerio Público modificar sus fácticos cuando estos no fueron observados. Asimismo, se vulnera el principio de preclusión por cuanto luego de esta etapa de postulación de la acusación, en otro estadio, en el control formal, se permite la modificación de la acusación primogénita. Todo lo cual, a nuestro entender, altera el debido proceso, pues en el fondo la resolución recurrida autoriza una subsanación de acusación que a su vez encubre una modificación de los hechos de la acusación. Véase, señor, a continuación que se incurre en un error de derecho al introducir o al sostener que las introducciones realizadas por el Ministerio Público sobre el perjuicio patrimonial no son hechos nuevos. Y en esa línea se incurre en un error de derecho sostener que no vulneran el principio de congruencia al introducir hechos posteriores que no afectan el facto. Por lo siguiente, para empezar, no es verdad que la defraudación patrimonial considerada ahora como hecho posterior haya estado presente en la disposición 12 o en la disposición 17. Si usted revisa o si revisamos la disposición 12, encontramos que, por ejemplo, cuando se imputa al señor Alejandro Toledo, en el fundamento 77, señala, de esta manera se aprecia que Toledo Manrique en el proceso de contratación pública, concesión, tuvo un comportamiento defraudatorio que surgió a razón de la concertación con Marcos de Moura Wanda. Y hace un pie de página, que es la nota de pie de página 45, que dice, señala, cabe entender el término defraudar conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente 178-2011, que debe ser entendido como la afectación de la confianza del Estado depositada en los funcionarios a cargo de las contrataciones públicas. Esto es la diferenciación imputada en los términos de la disposición 12 y 17 durante toda la investigación, que no fue patrimonial. Entonces, la disposición 12 y la disposición 17, que no fue patrimonial, o el perjuicio patrimonial que hoy en día el Ministerio Público introduce en la modificación de la acusación, no existe. Y es incongruente, no existiría en todo caso congruencia entre la defraudación que primó durante la investigación y la defraudación patrimonial que ahora pretende introducir en la acusación el Ministerio Público. Así las cosas, no es que ese concepto genérico de defraudación contenido en las disposiciones 2 y 17 esté recién siendo objeto de mayor desarrollo, sino que al no tener una relación de una defraudación de la investigación a la defraudación de la acusación en puridad, se está permitiendo ingreso de hechos nuevos a la acusación. Y esto evidentemente vulnera el principio de congruencia. Para terminar, debe notarse, doctor, que tampoco es verdad que se esté introduciendo hechos periféricos respecto al delito de colusión. Hechos no relevantes y en agotamiento del delito por cuanto el delito de colusión vigente en el año 2004-2005 tiene dentro de su descripción típica el defraudar al Estado. Claro, esta no será una defraudación patrimonial, pero el delito de colusión tiene en esencia un componente de defraudación, lo cual, para bien o para mal, ha sido precisado en su momento en la acusación. Y vemos que impacta esto directamente en el delito objeto de juzgamiento. Por tales fundamentos, solicitamos o reiteramos que se declare como no subsanada la observación de la acusación. Bien, muchas gracias. Vamos ahora con el doctor García Navarro. Señor juez, planteamos también el recurso de reposición y voy a hacer más resumida mi intervención.
El problema estriba en el escrito de complementación, el último escrito del Ministerio Público, que presentó a su despacho indicios, nuevos indicios para la defraudación patrimonial, que es el tema de la exoneración del SNIL, del FRENDESE y otros 3 aspectos más. Ahí gira el tema, ahí gira el entorno. Para esta defensa se trata de la incorporación de hechos nuevos, que no formaron parte ni de las disposiciones de formalización, ni de requerimiento acusatorio, inclusive ni siquiera en el debate de las sesiones pasadas del control de acusación. Sin embargo, vuestro despacho, en la resolución que emitió en la pasada sesión del 5 de junio del 2024, como tercera idea, usted lo plantea y dice que se trata de indicios en relación al pacto colusorio. Textualmente recoge lo que oralmente expuso el Ministerio Público, que señaló que no son hechos, sino indicios. Pero de todas formas, fueran hechos o indicios, no cabe duda que se está incorporando sustancialmente datos al requerimiento acusatorio. Porque en el caso que fueran indicios, vuestro despacho sigue señalando que estos se tratan de cuestiones argumentativas. Si fuera ese el tema, entonces esta defensa podría incorporar nuevos argumentos, por ejemplo, cuando tenga que plantear mi pedido de sobreseimiento, que ya está plasmado en escrito y que evidentemente, por cuestión de preclusión y congruencia, no me lo van a permitir. Bajo ese enfoque, este último escrito del Ministerio Público sí incorpora hechos. Y si se pretendiese entender como indicios del pacto colusorio, esto se contradice por el propio escrito de la Fiscalía, que identifica a estos aspectos como indicio de la defraudación patrimonial. Y si fueran indicios lo que se quiere llegar en estos aspectos y no son hechos, se tratan, como usted señala en su resolución, que el cual planteamos reposición, son cuestiones argumentativas que de plano implican la incorporación o modificación sustancial del requerimiento acusatorio. Por esas consideraciones, solicitamos declare fundada la reposición, reconsidere su decisión y declare fundada nuestra observación sobre este aspecto. La defensa concluye. Gracias. Doctor, doctor Burgos. Sí, señor magistrado, muchas gracias. La defensa técnica del señor Sergio Bravo Orellana interpone recurso de reposición solicitando justamente que se reponga su decisión respecto a la resolución dictada en la sesión del 5 de junio del presente año. En esa sesión, usted rechazó la observación, señor magistrado, señalando que en la disposición 12 y número 17 se ha hecho referencia a la defraudación de manera genérica, pero que ya se había dado con mayor detalle en el requerimiento acusatorio. Asimismo, basó su decisión señalando de que se hizo alusión al perjuicio, pero que esto está referido constituyen aspectos periféricos del delito de colusión y que en sí la Fiscalía no estaría agregando hechos porque formaría parte del agotamiento del delito. El error, señor magistrado, que consideramos respetuosamente al momento de resolver la presente observación que ocurre en su judicatura es la siguiente. Como primer punto, se debe tener en cuenta que cuando la Fiscalía postuló su requerimiento acusatorio en el primigenio, esta defensa tampoco no observó los aspectos formales referidos a la imputación necesaria. Y en lo que contiene la imputación personal respecto al señor Sergio Bravo Orellana, en ningún momento, en ningún párrafo, existe una alusión a un perjuicio que se había ocasionado al Estado entre los años 2004 y 2005. Sin embargo, lo que sí cuestionamos como defensa técnica es la aplicación de la ley penal vigente en el tiempo. Eso fue lo que cuestionó la defensa del señor Sergio Bravo Orellana, la cual fue declarada fundada por su persona y mandó a subsanar al Ministerio Público. Sin embargo, lo que ha hecho el Ministerio Público, señor magistrado, al momento de corregir ese error, es incluir nuevos hechos, y lo incluye en su escrito subsanatorio en el numeral 595, 596, así como en el escrito de complemento que hace referencia al perjuicio económico, donde nuevamente señala que se había hecho alusión, se hace alusión a una defraudación o perjuicio económico patrimonial al Estado. Sin embargo, señor magistrado,
esa descripción que existe tanto en el escrito subsanatorio como en el complemento no formó parte de la acusación primigenia por parte de la Fiscalía. Por tanto, nosotros también denunciamos de que en sí se trata de un agregado de hechos, tanto más si este agregado de hechos forman parte de la imputación personal postulada en contra del señor Sergio Bravo Orellana, señor. Y asimismo, conforme ya lo ha señalado el doctor Fernando Silva, no, estos hechos no han formado parte de la formalización de la investigación preparatoria. Y el artículo 349, numeral 2 es claro, ¿no? Que la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, claramente, señor magistrado, con esta actuación por parte de la Fiscalía, se ve que se está vulnerando el principio de congruencia entre la formalización y la acusación. Más aún que en la acusación, señor magistrado, repito, y ya con esto culmino, no ha hecho referencia en su escrito primigenio la Fiscalía a un perjuicio entre el año 2004-2005 imputado en el rubro de imputación personal al señor Sergio Bravo Orellana, sino que esa imputación recién lo está incluyendo en el subsanatorio, en el complemento. Por esos motivos, señor magistrado, solicito que se reponga su decisión y que se mande a corregir esto a la Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Barnechea. Sí, señor magistrado, gracias. También nosotros planteamos recurso de reposición, señor magistrado, atendiendo principalmente a dos aspectos. Primero, a que con la decisión que usted ha tomado, se afectaría el principio de congruencia y específicamente el principio de unidad de imputación, en tanto que el hecho de los perjuicios económicos que se extienden de 2006 hasta el 2022, como señala la Fiscalía, ello no es un elemento que haya sido parte de la investigación preparatoria o que haya estado consignada así en una disposición fiscal que amplíe o incorpore este dato. De la mano de ello, señor magistrado, se trae pues que también se afectaría el principio de defensa, en tanto que suponer que en la disposición número 12, en la disposición número 17, está el término defraudación, con ello ya se superaría el elemento del perjuicio económico que nosotros estamos, en este caso, cuestionando. Esto no sería factible, señor magistrado, en tanto que afectaría el principio de que no se puede modificar lo esencial de la imputación y también el tema referido a que se afectaría el derecho de defensa porque al señalar el Ministerio Público de que con el término defraudación que aparece en esta disposición, el número 12 y número 17, ya se da contenido al elemento perjuicio económico, esto no es correcto, porque el término defraudación es un término abstracto, tal como lo postuló el Ministerio Público en esa etapa, mientras que el perjuicio económico es un elemento concreto, un elemento que necesariamente puede ser rebatido fácilmente por la defensa si así hubiera sido postulado en la etapa de investigación preparatoria, porque no se trata simplemente de señalar que los pagos que se hayan realizado a favor de la concesionaria del periodo 2006 hasta el 2022 ya genera un perjuicio económico, sino este perjuicio económico, para que tenga esa connotación, tiene que ser un perjuicio indebido, un perjuicio que no sea, perdón, un pago indebido o un pago que no tenga las cotas de transparencia. Y esto es hubiera sido plenamente rebatible en la etapa de investigación preparatoria. Por lo tanto, ahora, a este nivel, señalar de que efectivamente los pagos que se hayan realizado generan perjuicio económico, con ello se está afectando el derecho de defensa porque este no fue un elemento que se haya postulado y que las partes hayamos podido en su momento rebatirlo con los elementos de convicción, de descargo que hubiera sido oportuno. Por lo tanto, señor magistrado, atendiendo a estos elementos con la cual se está modificando esencialmente un elemento propio del fáctico de imputación del Ministerio Público, nosotros consideramos pues que se debe reponer la presente resolución que usted emitió, que es objeto de este recurso, y declarar fundada nuestra reposición, señor magistrado. Gracias. Bien, ¿alguien más? Creo que todos han intervenido ya. Voy a hacer una pausa para resolver el recurso de reposición, ¿ya? Antes de ello voy a dar pase a la Fiscalía. Brevemente, nomás otra vez.
Sí, señor magistrado, solicito que se desestime el recurso de reposición sobre la base de los siguientes argumentos. He escuchado atentamente a cada una de las defensas y en ese sentido debo señalar lo siguiente. Número 1, con relación a los escritos presentados, efectivamente han sido 2 escritos de subsanación y el complementario conforme lo he identificado cada uno de los sujetos procesales. Pero lo que quiero señalar al respecto es lo siguiente, y en ese extremo sí quiero resaltar. Señor magistrado, los puntos o tópicos que la defensa ha estado cuestionando en su intervención son tópicos que se encuentran debidamente identificados y que forman parte de nuestros hechos concomitantes. Y esos tópicos propiamente usted los puede apreciar porque nosotros hemos identificado esos 5 tópicos de nuestro perjuicio en el marco temporal del 2004 y el 2005, hemos especificado en cuál de los numerales de nuestro requerimiento acusatorio, en qué extremo de nuestro concomitante se encuentra justamente ese punto. Número 2, señor magistrado. Y por ese motivo, señor magistrado, y el tema de los hechos concomitantes ya fue incluso objeto de debate, ya ha sido objeto de contradictorio y propiamente nuestros hechos están debidamente en nuestros concomitantes determinados en nuestro requerimiento acusatorio. El otro punto que quiero también resaltar, señor magistrado, es una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta sentencia del Tribunal Constitucional dota de contenido al elemento de defraudación. ¿Y qué es lo que nos dice esta sentencia del Tribunal Constitucional? Dice que por defraudación implica que puede darse un perjuicio patrimonial real o potencial. El potencial lo determina como aquella lesión a los principios de la contratación, al haber inobservado las diferentes deberes y obligaciones que en razón del cargo tenía. Pero a su vez, este perjuicio patrimonial potencial podría también ser un perjuicio patrimonial real cuando esa inobservancia a los principios de la contratación a su vez generen una lesión patrimonial. Entonces, en el presente caso, nosotros hemos identificado ambos perjuicios, el patrimonial potencial como el patrimonial real, porque en el marco del 2004 y 2005 se han identificado justamente afectación al erario público. Si me permite, señor magistrado, es el numeral 28 de la sentencia del TC 017-2011. Dice lo siguiente: en este orden de ideas, en cuanto al término defraudar, este ha merecido en la doctrina penal interpretaciones que lo hacen compatible con los bienes constitucionales que informan la persecución de actos de colusión ilegal. Así, por ejemplo, es posible entender que defraudar implicaría traicionar la confianza del Estado depositada en estos funcionarios. Asimismo, en el ámbito de la contratación estatal, el faltamiento a estos deberes funcionales genera un perjuicio patrimonial, real o potencial. En efecto, si el funcionario público que tiene a su cargo un proceso de contratación pública transgrede sus deberes funcionales, viciando el proceso de contratación, atentando contra el trato igualitario de los postores, no necesariamente el Estado va a terminar pagando más por el servicio contratado o bien adquirido. Pero al no haberse respetado las normas de la contratación, las expectativas del Estado se verán puestas en peligro, lo que puede redundar a la larga en un perjuicio patrimonial. Entonces, señor magistrado, los hechos que se han identificado en el presente caso han generado esa doble afectación y están plasmados así en nuestro requerimiento. Señor magistrado, la defensa también sostiene y postula y dice que no han tenido la oportunidad propiamente de poder aportar elementos o medios de prueba. Señor magistrado, en su oportunidad el requerimiento acusatorio les ha sido corrido traslado. Ellos han podido presentar sus observaciones y han presentado de forma transversal los medios probatorios que les permiten justamente ejercer su defensa respecto de nuestros hechos concomitantes.
Y además, señor magistrado, el control que se realiza a nivel de acusación, en este caso de la etapa intermedia, propiamente es un control, es un control que no puede entrar a un tema sustancial o probatorio. Señor magistrado, ya han presentado sus medios probatorios, habrá la estación correspondiente donde ellos puedan actuarlo, pero de lo que propiamente han presentado sus medios probatorios es del requerimiento acusatorio que les ha sido puesto en conocimiento. Señor magistrado, sí, las defensas también de forma constante replican el siguiente argumento. Se trata de hechos nuevos. Señor magistrado, no son hechos nuevos. Eso Fiscalía lo descarta completamente. Por una sencilla razón, cada uno de los tópicos que han sido desarrollados en nuestros hechos concomitantes han sido líneas de investigación que han generado actos de investigación y todos esos actos de investigación han sido de conocimiento de todos los sujetos procesales. Y señor magistrado, sobre la base de ello es que justamente se ha articulado nuestro requerimiento acusatorio. Y un punto más nada más, señor magistrado. Las defensas, de forma constante en las audiencias, creo que incurren en un error. El error es el siguiente y quiero en ese sentido aclararlo. Cuando nosotros postulamos nuestro requerimiento acusatorio, hay una base imputativa que es transversal desde nuestras disposiciones hasta nuestro requerimiento acusatorio. Pero lo que tiene también nuestro requerimiento acusatorio, aparte de esa base imputativa, también tiene una base argumentativa. ¿Por qué argumentativa? Porque como lo he señalado y lo vuelvo a reiterar, hemos construido nuestro caso sobre la base de prueba indiciaria. Señor magistrado, a su vez me quiero remitir al recurso de nulidad 2740-2017, que señala lo siguiente. Dice que el fiscal introduce su pretensión con la acusación. Esta acusación es la que tiene que tener hechos acabados, imputaciones acabadas, debidamente perfiladas. Y eso es lo que acontece con nuestro requerimiento acusatorio. Las defensas siempre sostienen y señalan y quieren mantener una identidad entre nuestras disposiciones con el requerimiento acusatorio. Señor magistrado, lo que está haciendo control en esta etapa intermedia ya no son nuestras disposiciones que generaron líneas de investigación y actos de investigación, sino propiamente nuestro requerimiento acusatorio que ha sido sobre la base de toda esa compulsa integral que se ha dado con relación a toda la actuación. Y en ese sentido, solamente quiero remitirme al considerando cuarto de este recurso de nulidad que le he hecho mención. Dice, es de aclarar que una de las características de la acción penal es su concreción progresiva en función de las diligencias de averiguación propias de la instrucción o investigación preparatoria. De suerte que la noticia criminal se va delimitando en el curso de la investigación procesal y recién, una vez que el fiscal introduzca la pretensión con la acusación, es que adquirirá por imperativo legal mayores rigores y exigencias, claridad y precisión fácticas y jurídicas acabadas, considerando cuarto. Señor magistrado, por esas consideraciones, sobre la base de jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, sobre la base de jurisprudencia de la Corte Suprema, esta Fiscalía se ratifica en la defraudación de tipo patrimonial y real en que han incurrido cada uno de los acusados en el marco temporal del 2004 y al 2005, y lo único que ha considerado Fiscalía mantener como hecho posterior es la afectación al patrimonio acontecida del 2006 hacia el 2022. Por esas consideraciones, nos ratificamos en nuestra posición en los términos de nuestro requerimiento acusatorio, haciendo también la salvedad y resaltando que el principio acusatorio es el que también tiene que merecer un respeto irrestricto por parte de las defensas. En ese sentido, solicitamos que se declare o que se desestime cada una de las alegaciones de la reposición planteada por cada una de las defensas. Eso es todo. Gracias, hemos terminado. Señor Doctora, magistrado.
Sí, doctora, a propósito de qué viene su intervención. Señor magistrado, buenas tardes. Si me permite el uso de la palabra por parte de la Procuraduría Dos Pública minutos, 2. doctora, 2 minutos. Sí, señor magistrado. Conforme lo ha indicado el representante del Ministerio Público, en su requerimiento subsanatorio ha señalado el único extremo que ha considerado como hecho posterior es el perjuicio patrimonial establecido del año 2006 al 2022. La integración de las imputaciones personales de los acusados, en la que he incluido tópicos, no son hechos nuevos, señor juez. Estos han sido comprendidos como los hechos concomitantes en el requerimiento primigenio. Respecto del tópico de la exoneración injustificada del Sistema Nacional de Inversión Pública, este hecho fue incorporado en la disposición 12 del 22 de noviembre del 2017 en el numeral 40 y también está establecido como hecho concomitante en el requerimiento primigenio numeral 180 a 188. Respecto de la exoneración injustificada del pago con CEPRI, está considerado como hecho concomitante en la página 283, numeral 206. Respecto del incremento injustificado de la partida de mantenimiento de tránsito y seguridad vial, también está considerado como hecho concomitante en los numerales 254 a 262 del requerimiento primigenio. En relación al incremento injustificado del costo de inversión del proyecto, está establecido como hecho concomitante en los numerales 207 al 209. Y respecto a la modificación injustificada del plazo contractual, también está establecido en el requerimiento primigenio como hecho concomitante de los numerales 242 a 253. Por último, señor juez, la defensa nunca se le ha recortado el derecho de defensa porque estos tópicos han sido incluidos en los objetos periciales, en los informes periciales oficiales del año 1 del 2021 y 2 del 2021, que fueron corridos traslados a la defensa y tuvieron la oportunidad de observar. Ninguna de las defensas formuló observación respecto de que esto no era un hecho en materia de investigación, sino por estas circunstancias dentro del proceso de investigación preparatoria. Por lo cual, esta Procuraduría Pública solicita que se desestimen los recursos de reposición planteados. Bien, terminado, ya han planteado recursos de reposición, se ha absuelto la Fiscalía, Procuraduría. Doctor Silva, ya han interpuesto recursos de reposición. ¿A qué viene su participación, doctor y doctor Silva? Sí, señor magistrado, lo que ocurre es que tanto la Fiscalía como la Procuraduría están señalando hechos que no son correctos, no son ciertos. Entonces, si me permite, por último, la Fiscalía ha tenido 7 le voy a dar minutos. 2 minutos, doctor. 2 minutos a usted y al doctor Gutiérrez, y cerramos. Gracias. Adelante. Efectivamente, para empezar con el esquema de la Procuraduría, creo que confunde ciertamente el tema de imputaciones, ¿no? Un abogado y una persona imputada de un hecho criminal se defiende del hecho imputado hacia la persona, no se defiende de generalidades, ni de argumentaciones, ni de posiciones argumentativas para generar una teoría de un caso, no se defiende del hecho que le imputan. Y por eso la Fiscalía, ahora refiriéndome a la Fiscalía, por eso la Fiscalía nunca le dice a usted en qué disposición están esos hechos en referencia, por ejemplo, a mi cliente Marcos de Mora Vanderlei. No se los dice. Recurre siempre a la acusación, a mi requerimiento acusatorio. No, señora fiscal. ¿En qué disposición de formalización o en qué disposición de ampliación de formalización están esos hechos de los cuales nosotros teníamos que defendernos? Y el hecho de que existe una pericia, señor magistrado, que el perito puede contener muchos hechos, o puede analizar hechos que a criterio del perito estén planteados, no quiere decir que hayan sido imputados a mi cliente. Y eso es una mentira. Y eso no se puede tolerar. Acá hay una flagrante violación e inobservancia de los contenidos de los derechos fundamentales, señor magistrado. No se puede generalizar, ni se puede decir sí estaba y hacer una argumentación de 17 minutos en donde no se dice nada, salvo en los últimos 3 segundos, donde se dice que son hechos que se han incorporado en esta subsanación. Y no estaban en ninguna parte de la investigación preparatoria. Eso es lo que le tengo que decir al señor juez. Doctor Gutiérrez. Sí, muy puntual. Doctor, la Fiscalía pretende justificar su inscripción de hechos nuevos diciendo, bueno, que la investigación va avanzando y por lo tanto las líneas de investigación se van desarrollando. Para eso, el Ministerio Público tiene las disposiciones en las cuales va perfilando su investigación
y con lo cual le comunica a las partes de qué se deben defender. Y este tema del perjuicio nunca fue realizado en ninguna disposición. Es más, cuando se emitió la disposición 33, que modificó el objeto de la pericia económica financiera, dejó sin efecto el objeto pericial 5 de la disposición 20, que estaba relacionado a la determinación de un perjuicio económico financiero para la entidad concedente. Pero la pregunta sería, ¿y a qué obedeció ese cambio? El mismo Ministerio Público en esta disposición señaló desde el punto 12, en consideración al antes señalado, si bien cierto en la decisión 19 y 20 se precisaron, unificaron los objetos periciales, cierto es también que efectuando una debida revisión y fundamentación concreta de lo que se investiga en el presente carpeta fiscal, imperativamente corresponde una mejor precisión de los objetos, debido a que no se ha efectuado una correcta precisión, dado que los hechos colusorios se habían generado en la primera fase de la licitación del proyecto Izasur tramo 4, por lo que correspondía delimitar la pericia. Entonces, el mismo Ministerio Público se advierte que efectivamente dejó sin efecto en el extremo de la pericia económica financiera que determinaba un supuesto perjuicio económico. Y esto obviamente guardaba relación con el delito que estaba vigente en el momento de los hechos, que era la ley 26.713. O sea, en otras palabras, véase que el perjuicio económico nunca fue objeto de investigación, lo que demuestra ser un hecho nuevo a estas alturas de la acusación. Por lo tanto, reiteramos nuestros argumentos en nuestro pedido. Señor magistrado, le pediría un minuto. Ya no puedo dar solamente- más. Doctora, suficiente. Lo que Voy ocurre a es que preguntar, no, voy a preguntar más bien algo y usted amplía, ¿ya? Porque ya si no va esto se va a distorsionar. Doctora, solamente un punto, por favor, doctora. Las defensas están diciendo que es un hecho nuevo. Usted dice que no es un hecho nuevo. Eso es lo que usted ha señalado. ¿En base a qué señala que no es un hecho nuevo? ¿En qué disposición está? Concretamente y a partir de qué punto específico, doctora, para ubicarlo. Adelante, doctora. Sí, señor magistrado. Este Ministerio Público, a lo largo de las disposiciones emitidas en la preparatoria, con relación a la defraudación causada al Estado, me remito, disposición número 12 al numeral 87. Numeral 87, numeral 94. En la disposición 17, me remito al numeral 12. En cada uno de esos numerales, 87, 94 y 12, se mencionó expresamente la defraudación causada al Estado. Bien, muchas gracias. Ya, voy a ubicar esto. ¿Tienes la 17? Una pausa, ¿ya? Y voy a resolver, ¿ya? Gracias. Pedir decisión, ¿qué resolución es? Sí, señor magistrado. Continúa la resolución número 20. Resolución 20, Lima, 11 de junio del 2024, estando recurso de reposición planteado por las defensas técnicas de varios letrados y considerando, primero, los doctores Silva, Gutiérrez, García Navarro, Rosales, Burgos y el doctor Barnechea han interpuesto recurso de reposición en contra de la decisión judicial a través del cual se tuvo por levantada la primera observación efectuada al requerimiento acusatorio y por ende se desestimó la observación planteada, la primera observación planteada por la defensa técnica de Moura Vanderlei. Segundo, en cuanto al recurso de reposición que han planteado los referidos letrados, las mismas se ha centrado en dos puntos centrales. Por un lado, ha hecho alusión que el perjuicio patrimonial irrogado desde el 2006 a 2012 constituye un hecho nuevo que no habría sido materia de investigación. Y lo segundo, y el segundo motivo de recurso de reposición apuntó a que se habrían agregado indicios que no estaban dentro de los hechos materia de investigación. Tercero, en cuanto al perjuicio patrimonial irrogado desde el 2006 al 2012, este despacho ha llegado a la conclusión que
no son hechos nuevos. Y voy a dar mis razones. A. En primer término, debe notarse que en las disposiciones fiscales 12 y 17, concretamente en la disposición fiscal número 12, numerales 87 y 94, y en la disposición fiscal 17, numerales 12, se hizo alusión a la defraudación patrimonial irrogada al Estado. Lo que quiere decir que dicho evento ha sido considerado como un hecho que ha sido como un evento dentro del marco de la investigación. B, en segundo término, conviene notar que tanto las disposiciones 12 y 17, cuando han hecho alusión a la defraudación patrimonial, lo han hecho en términos genéricos, como una línea de investigación, como un hecho materia de investigación, la cual más adelante ha sido desarrollada, precisada, detallada y abordada a plenitud, concretamente en el requerimiento acusatorio, cuando se hizo alusión al perjuicio patrimonial irrogado desde 2006 al 2012. C, en tercer término, conviene notar que como se trata de hechos que habrían estado bajo la vigencia de una ley anterior y en donde solamente se criminalizaba el delito de colusión a secas, cuando se hace alusión al perjuicio patrimonial, simplemente se hizo alusión a este como un hecho posterior, dado que el evento nuclear imputado a los investigados habría sido el pacto colusorio, de tal suerte que la mención al perjuicio patrimonial solamente habría sido para darle contexto al delito de colusión imputado a los investigados. Es por ello que este primer agravio planteado en el recurso de reposición se desestima. Segundo, en cuanto a si los indicios, el agregado de indicios digamos, afecta o no el principio de congruencia. El despacho llegó a la conclusión que los indicios en nada constituyen hechos nuevos, dado por dos razones. A, en primer término, conviene notar que el delito de colusión imputado tiene como elemento nuclear el pacto colusorio, la cual se ha sido detallada en el requerimiento acusatorio en base a que ha sido materia de investigación en las disposiciones de formalización y continuación de la investigación preparatoria. B, como segunda razón, conviene anotar que los indicios, en rigor, no es lo sustantivo. Bueno, los indicios a los cuales se ha hecho mención no versan sobre el hecho materia de imputación. El hecho materia de imputación es el pacto colusorio. Los indicios son una suerte de soporte probatorio a través de los cuales se ha inferido que se habría producido el mencionado pacto colusorio. En ese sentido, el terreno de los indicios tiene que ver con el razonamiento probatorio de cara a establecer si es que se ha producido o no el acuerdo colusorio. En ese sentido, no puede hablarse que este constituya un hecho nuevo. Por esta razón este segundo agravio también se desestima. Bien, esto a conocimiento de las partes, ¿ya? Fiscal, procurador y defensas. Con lo cual vamos a dar por finalizada la presente audiencia, porque tengo agenda en estos momentos. Mañana Señor vamos a magistrado, continuar. solamente Sí. una precisión. Está quedando entonces nuestra defraudación patrimonial de los años 2004 y 2005 que nosotros hemos señalado en nuestro requerimiento subsanatorio y complementario. Sí. Sí, correcto. Doctor Silva, dígame. Señor magistrado, yo, perdóneme, no puedo permitir mantener una circunstancia. Esa. Considero que se está violando flagrantemente los derechos de mi cliente y deduzco la nulidad. Si me permite fundamentarla por escrito en el plazo conforme a ley. Sí, doctor. Doctor Silva, ¿le parece si lo plantea en la próxima sesión? Creo que tenemos mañana. Lo que ocurre es que no la tengo agenda, doctor.
Por eso mismo. No, por eso le decía, en tanto usted ya dio su resolución, yo en este acto deduzco la nulidad en base al artículo 5. Claro, no hay problema, doctor. ¿Le parece que puede argumentar la Y si me permite fundamentarla por escrito, o prefiere que la fundamente oral en la... Oralmente, doctor, si fuese tan amable. Excelente, muchas gracias. No se Muchas preocupe, doctor, le voy a dar el espacio. Señor magistrado, para hacer una salvedad, el 415 del Código Procesal Penal, numeral 3, señala el auto que resuelve la Sí, reposición pero es inimpugnable. Escuchémoslo más, doctora. Sí, voy a Pero escuchar. no estoy impugnando, Primero, doctor. todavía no quiero adelantar nada, es recurrible, pero tengo que escuchar a las partes. Doctor Silva, le voy a dar el espacio de la próxima sesión y también le voy a dar paso a la Fiscalía. ¿Le parece? Gracias, doctor. No se preocupe. Bien, doctora, también le voy a dar el espacio para que usted diga lo que cree. Correcto, señor magistrado. 4 y 9 se levanta. Ya, buenas tardes con todos. Buenas tardes.